trabajos con historia de mayor impacto y que además, en nuestro caso, representa una de las aplicaciones más espectaculares del cálculo diferencial integral, ya que tuvo una influencia muy importante en el descubrimiento de la ley de gravitación universal, eh, e inclusive en el campo de la filosofía. Eh, el trabajo de Newton va a ser muy importante. Eh, y bueno, nosotros eh, vamos a presentarlo aquí con ciertas herramientas modernas, que no son las herramientas que utilizó Isaac Newton cuando lo presentó. Eh, eh, Podríamos decir que en gran medida la manera en la que nosotros escribimos, la manera en la que nosotros lo presentamos ahora, es una manera que nos permite de manera rápida acceder a la ley de gravitación de Newton. En la época de Newton, desde luego, todavía no se desarrollaban estas técnicas y entonces eh, representó un trabajo mucho más amplio. Entonces, bueno, sí, sí. Muchas gracias, gracias, gracias. En 1609, Johannes Kepler ajá, eh, publicó un trabajo muy conocido, Astronomía Nova, y ahí anunció las primeras leyes que hoy en día conocemos como las leyes de Kepler. De hecho, ahí anunció las primeras dos de las tres leyes de Kepler que iban a formar parte eh, de un marco teórico para comprender el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Eh, y bueno, Kepler desarrolló este trabajo basándose principalmente en los cálculos, en los datos que Tycho Brahe había acumulado en sus investigaciones. Tycho Brahe, que por cierto eh, había investigado la órbita de Marte en sus investigaciones y se había dado cuenta que ésta tenía una forma elíptica relativamente pronunciada. Entonces, esto le facilitó a Kepler el descubrimiento de su primera ley y voy a permitirme escribir eh, las, dos, las dos leyes que Kepler publicó en 1909 en Astronomía Nova. ¿Sí? Entonces, la primera, ¿sí? en Kepler nos dice en 1609 lo siguiente. Lo primero que nos dice es que todos los planetas se mueven a lo largo de una trayectoria elíptica. Todos los planetas se mueven a lo largo de una trayectoria elíptica. Y la segunda la podemos expresar como
El segmento de línea recta que va del Sol hasta el planeta barre áreas iguales en iguales intervalos de tiempo. Así podemos justamente describir estas dos leyes de Kepler. Y bueno, para 1679 aparece otro personaje importante, que es Robert Hooke. Robert Hooke, que fue el responsable en gran medida eh, de que Isaac Newton se interesara en el problema de determinar exactamente las trayectorias de los planetas. ¿Sí? Hooke propuso componer los movimientos celestes de los planetas a partir de un movimiento rectilíneo y un movimiento atractivo dirigido hacia el Sol. ¿Sí? Hooke también va a sugerir la idea de que la fuerza hacia el Sol varía en razón inversa al cuadrado de las distancias. Eh, Podríamos decir que en cierta medida esta idea de Hooke va a estar muy ligada a lo que después desarrolla Newton, ¿sí? A partir de las dos primeras leyes de Kepler, que va a ser la ley de la gravitación, ¿sí? Eh, en la cual afirma que entre dos cuerpos existe una fuerza de atracción y que la magnitud de esa fuerza es proporcional eh, a la inversa del cuadrado de la distancia que los separa entre ellos. ¿Sí? Entonces, esto es justamente lo que, la conclusión a la que llega Newton, es decir, Newton llega a la idea de que pues, para dos cuerpos cualesquiera existe una fuerza de atracción cuya magnitud es proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia que los separa. Esta es la conclusión a la que Isaac Newton llegó, basándose en las leyes de Kepler. Ahora, para esto es importante recordar que el trabajo de Kepler se centra en la idea de que el movimiento planetario, las trayectorias de los planetas respecto al Sol, siguen una forma específica. Y esa forma es una elipse.
Entonces, es necesario recordar que una elipse es la colección de todos de los puntos del plano cartesiano cuya distancia a un punto que comúnmente llamamos foco, ¿verdad? Sí, Dividida, dividida entre la distancia a una línea vertical que comúnmente llamamos directriz, es siempre igual a una constante. Una constante E, que por cierto, comúnmente llamamos esta constante excentricidad. Ahí está la relación. ¿Sí? Entonces, podríamos entender justamente vamos a pensar que esta excentricidad a la que estamos haciendo referencia, la entendemos como un cociente que se da entre la distancia que hay de un determinado punto al foco voy a escribirlo así, me gusta más escribirlo así, voy a escribirlo la distancia que hay de un punto P de X, Y al foco, ajá, entre la distancia que hay de un punto P de X, Y hacia la directriz, ¿correcto? sí, Y el cociente de estas distancias es una constante E. Entonces, eh, supongamos, consideremos un plano cartesiano con el Sol como origen y un punto P de X, Y como un planeta que gira alrededor de él en una trayectoria elíptica. Ahí está, en una trayectoria elíptica. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la distancia eh, del Sol al planeta será R, vamos a llamarle R mayúscula. Y si pensamos, esta distancia R va a cumplir de alguna manera eh,
Doctor, ¿podemos y regresar para tantitito, por favor? sí, Sí, permítame eh, tantitito. ajá, Ahí. sí. Hay un error, acabo de ver un error que escribí, porque Sí, puse el sol como origen y más bien va a ser como foco. sí, Sí, disculpe, no, corrijo. no, Sí, porque si fuera como origen sería como una circunferencia, sí, pero ahora tenemos una elipse, entonces es un foco. ¿Sí? Entonces, bueno, la distancia del Sol al planeta R, perdón, la distancia del Sol al planeta va a ser R. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo esto? Lo que estamos diciendo es que la distancia del Sol a un planeta es pues la distancia, voy a llamarle D, del Sol justamente al punto P de X, Y, ¿verdad? sí, Ajá. Y esta distancia es justamente R. Así lo escribimos. Ahora, esta distancia, si lo imaginamos en el plano, lo que tenemos es que se forma un triángulo rectángulo. ujú, Se forma un triángulo rectángulo de tal manera que, por el teorema de Pitágoras, esta distancia es en realidad la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Así se vería esta distancia. ¿Mm? Entonces, también se tiene que la distancia del foco a la directriz eh, es justamente un término de esta distancia que hemos definido D sobre E. D sobre E. ¿Sí? sí, De manera que la distancia eh, del planeta a la directriz va a ser justamente D sobre la excentricidad menos X. ¿Sí? Algo que podríamos escribir ya en términos más formales como el cociente de R entre D sobre E menos X. A ver, aquí voy a corregir. D sobre E menos X igual a E, ¿sí? O lo que es lo mismo, o bien R que es igual a D menos EX.
Ahí está. Entonces, esta expresión que acabamos de escribir, esta expresión representa, ¿sí? Voy a escribirlo acá. La expresión anterior representa la primera ley de Kepler. Así podríamos nosotros expresar la primera ley de Kepler. Entonces ahora, para expresar la segunda ley de Kepler, supongamos que el planeta, a ver, supongamos, más bien, que en el tiempo, más bien, supongamos que en el tiempo t igual a 0, el planeta está en la posición, vamos a llamarle esta posición x0, 0, una posición inicial, x0, 0. Podríamos decir que entonces, es decir, al tiempo t igual a 0, el planeta se encuentra en la posición más alejada del Sol. Entonces, si la trayectoria del planeta es en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, podríamos decir que la segunda ley de Kepler afirma que, entonces, otra manera de expresarlo, afirma justamente que la integral que va desde x hasta x0, x0 es el punto más lejano, de una función y de s, diferencial de s, superficie, más xy sobre 2, es exactamente igual a cd sobre 2 por t. Ahora vamos a explicar esto un poquito más. ¿Dónde c? Es una constante de proporcionalidad. Donde c es una constante de proporcionalidad. Entonces, esta manera de expresar nos permite relacionar justamente, nos permite mostrar justamente
una relación que se expresa en la segunda ley de Kepler, que nos dice que el segmento de línea recta que va del Sol hasta el planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempo. En intervalos, perdón, áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Eso es justamente lo que nos expresa esta segunda ecuación. Bueno, entonces nosotros vamos a considerar tanto la primera expresión como la segunda expresión y vamos a tratar con esto de demostrar la conclusión de Newton. Vamos a asumir estas dos expresiones, estas dos afirmaciones, y con ello vamos a demostrar la ley de gravitación de Newton. Entonces, bueno, vamos a comenzar nuestro trabajo un poco considerando la primera ecuación. Entonces, consideremos, bueno, solamente lo que ahora de las dos afirmaciones anteriores, vamos a obtener la conclusión de Newton. Entonces, para ello, vamos a tomar la primera expresión, es decir, consideremos la expresión de la primera ley de Kepler, acá la tenemos, vamos a tomar esta expresión. R es igual a D menos E por X, pero recordemos eh, que R ya habíamos visto que es igual a X cuadrada, a la raíz cuadrada de X cuadrada, más Y cuadrada, porque R es la distancia que hay del Sol al planeta, ¿verdad? Sí. Recordando acá, ¿está? R es esto, R es igual a esto. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues entonces tenemos que la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada es finalmente igual a D menos EX por la igualdad. ¿Correcto? Sí.
Entonces, vamos entonces a derivar respecto del tiempo. Entonces, vamos a derivar la ecuación respecto del tiempo. Y cuando estamos derivando respecto al tiempo, lo que nos estamos preguntando es justamente sobre la posición. Sobre la posición, cómo está cambiando el espacio respecto. Pues cómo cambia la posición respecto al tiempo. ¿Qué tenemos entonces? Pues que esto nos da como resultado es la derivada, primer término, respecto al tiempo, la derivada del segundo. Recordemos que a ver, si nosotros recordamos, eh, E es una constante, ¿no? Es una constante entre las dos distancias. Sí. Entonces lo que nosotros vamos a obtener va a ser algo que nos dice que entonces X, si derivamos nosotros el término, la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada respecto al tiempo, va a ser X sobre la raíz cuadrada de X más Y cuadrada por la derivada de X respecto al tiempo más, del otro lado, pues tiene que ser ahora, pues derivamos este término, ahí lo tenemos, Y sobre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, derivada en Y respecto al tiempo. Ahí está la derivada del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues la derivada de una constante va a ser 0. En el caso de D. ¿Y qué es lo que nos va a quedar simplemente? Pues menos E, que es otra constante, por la derivada en X respecto de T. Ahí está. Entonces, podemos ver de alguna manera que si tomamos las derivadas de ambos lados, podemos hacer algunos cambios en la ecuación, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Vamos a tomar ahora la ecuación de la segunda, ley de Kepler. Entonces ahora consideremos, ya trabajamos un poquito con la primera ecuación, entonces consideremos la segunda ley de Kepler. Acá la tenemos. Es justamente la expresión que tenemos para la segunda ley. Y podemos observar justamente que si nosotros derivamos la integral,
podemos justamente suponer lo siguiente, es decir, si hacemos que X, recordando que X es una variable de tiempo, que X es XT, y si aplicamos si nosotros aplicamos justamente eh, la idea de que podemos escribir a la integral la parte de la integral de X a X0 de Y de S diferencial de S como una podemos hacer esta transformación y derivamos respecto de t, es decir, recordemos que f de x, o sea, aquí hay que aclarar lo siguiente, ¿verdad? F de x es una función de x, pero x es una función de t, entonces f de x es en realidad f de x de t, ¿sí se ve? ¿Sí? Sí. Entonces, como tenemos que f de x es f de x de t, pues tiene sentido la derivada respecto de t de f de x, ¿sí? Esa derivada que no va a ser otra cosa más de que menos f' de x por la derivada de x respecto de t. Y bueno, vamos a suponer el signo negativo, como lo voy a explicar acá abajo, asumiendo que la dirección del movimiento es opuesta. De ahí el signo negativo. Ahora, eh, particularmente, esto es interesante porque si se cumple el hecho que la derivada de x respecto de t es mayor que 0, o sea, si la derivada respecto de t, la derivada de x respecto de t es mayor que 0, ¿sí? Entonces, la derivada de f respecto de t es menor que 0. ¿Sí? De hecho, esto se debe al signo negativo. Sí. Además,
por el teorema fundamental del cálculo, podamos asumir la idea de que podemos hacer que f' sea y, y por tanto, podemos llamar a f' y. Entonces, por tanto, la derivada en t de la integral de x a x0 de y de s diferencial de x, pues es exactamente igual a quién? A menos y, por la otra ecuación, ¿verdad? Derivada de x respecto de t. Entonces, ¿esto qué significa? Esta expresión es muy importante porque si derivamos la segunda, bueno, no me gustaría decir la segunda ley, se puede interpretar más bien. Si derivamos la expresión, acá la escribimos, si derivamos esta expresión, si derivamos respecto del tiempo t, vamos a derivar esta expresión respecto al tiempo t. Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a derivar respecto del tiempo t, de t, de la primera parte, ¿verdad? O sea, la primera parte es justamente esta parte. A ver, no se puede copiar, lo voy a empezar así. Ya, la primera parte, ¿quién es? Pues es la integral de x a x0 y de s diferencial de s más la derivada en t de xy sobre 2 es igual a la derivada en t de el cociente que tiene a cd sobre 2 por t, ¿correcto? Sí. Pues si derivamos esta primera parte, es justamente lo que expresamos hace un momento por el teorema. Esta primera parte, la derivada de la integral va a ser justamente menos y derivada de x respecto de t. ¿Correcto? Sí. Más, ahí está, más la derivada en t de xy sobre 2, vamos a sacar el 1 medio, y entonces lo que ahí tenemos es la derivada en t de x por y, que es justamente x por la derivada de y en t más y, ¿verdad?
por la derivada de x, ¿verdad? Sí. En t. Igual a la derivada en t de t se elimina y nos quedan las constantes, que es CD sobre 2. ¿Correcto? Sí. Ahí está. Esa es justamente la expresión que nos queda. Esa es justamente la expresión que nos queda. ¿Mm? Muy bien. ¿Esto se podrá simplificar? Sí. Veamos. Parece que sí, ¿verdad? A ver, la primera parte es Sí. igualita. Y después tenemos más un medio, o sea, más un medio de x de y sobre dt más un medio de y de x sobre dt igual a un medio de sd. ¿Podemos eliminar algo ahí? Al menos Sí. factorizar, podemos factorizar dx sobre dt, ¿verdad? Sí. Pues lo factorizamos. La primera parte que digo ahorita, un medio de x, un medio de x de y sobre dt, más, pero acá es donde se puede hacer algo, ¿verdad? Vamos a tener menos un medio de x de y más un medio. Entonces ahí está, nos queda menos un medio, ¿verdad? Sí. Igual a un medio de CD. Y claro, como tenemos un medio en todo, podemos quitar los medios, Ujú. ¿verdad? Podemos quitar los Sí. medios y entonces esta ecuación se simplifica un poquito, nos va a quedar x de y sobre dt menos y de x sobre dt igual a cd. Esta es una ecuación importante. Tenemos una reducción importante y voy a irme a hacer otra reducción. Vamos a reducir la ecuación, a ver si podemos hacerlo. Tengo la idea de que esta ecuación se puede reducir un poco esta otra. Vamos a ver si podemos. Entonces, esta ya la logramos reducir, ¿verdad? Observemos, por favor, que esta es la segunda ley de Kepler, ¿verdad? Es una consecuencia de la Sí. segunda ley de Kepler y esta que hemos tomado es una consecuencia de la primera. Recordemos que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada era r.
Entonces, esta ecuación vamos a ver si se puede reescribir, pero en lugar de la raíz, vamos a escribir R, ahí ya, se ve más simplificada. Y después tenemos un pasarlo a la izquierda y el de Y vamos a pasarlo a la derecha, ¿ok? Sí. Vamos a intercambiarlo a ver si esto se reduce. Entonces tenemos este término acá, x sobre r por dx de t más, pasa positivo, e de x sobre dt es igual a y sobre r por dy sobre dt. Ahí está justamente, ahí lo tenemos entonces. Entonces, veamos que del lado izquierdo podemos factorizar la derivada de x respecto de t y vamos a tener entonces una ecuación ya más reducida. ¿Cuál va a ser esta ecuación? La ecuación donde tenemos x sobre r más ya está, por la derivada de x respecto de t, ¿verdad? Es igual a y sobre r por la derivada de y respecto de t. Ahí está. ¿Correcto? Sí, doctor. Entonces, bueno, aquí tenemos una ecuación. Voy a llamarle esta la ecuación importante. Llamarle la ecuación A. No, voy a llamarle la ecuación asterisco. Y la ecuación 2 asteriscos. Entonces, note que las ecuaciones asterisco y la ecuación 2 asterisco forman un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Mm? ¿Correcto? Sí. Es decir, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, así como cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? Sí. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí están. Okay. Bueno, entonces, yo le voy a dejar una transformación para que pensemos juntos de tarea este ejercicio. Entonces, vamos a decir, que si hacemos que la derivada en x respecto de t sea a, y la derivada en y respecto de t sea igual a b, entonces este sistema se transforma. Por ejemplo, la primera ecuación
Nos va a quedar algo así. Este es B, este es A. ¿Correcto? Sí, Esta segunda ecuación este es A, este es B. ¿Cierto? sí, Que de hecho podemos reescribirla para escribirlos. Y bueno, estos se pueden ver todavía como un sistema más elemental cuando lo ponemos acá. Y vamos a pasar este término para acá. Restar, simplemente. ¿Verdad? Y igualamos con 0. Ahí está. Podemos dejar este término acá. Este menos lo ponemos al principio. No, ahí está. Ahí será. ¿Correcto? sí, Entonces, ¿cuál variable eliminamos? Vamos a tratar de eliminar B. ¿Parece bien? sí, Pues vamos a eliminar B. Bueno, sí, está bien. Vamos a eliminar B. Pues si nosotros observamos, una manera de hacerlo es pasando estos términos. No, vamos a despejarme. Vamos a despejar en la segunda ecuación. Podría haber sido A, es lo mismo. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos en este caso? Que B se va a ver como, vamos a pasarla para acá, aquí va a haber un signo igual, ¿correcto? sí, Entonces, ¿qué tenemos? Que esa R que está multiplicando a la B, perdón, que está dividiendo la B, pasa multiplicando, y entonces tenemos que YB es igual a ¿quién? A R, que multiplica a todo este término acá, ¿correcto? sí, Finalmente, B, ¿quién es? Pues B va a ser igual a pasar esa Y que está ahí, eh, dividiendo, ¿correcto? sí, Se va a hacer todo esto de acá, entre Y. Ahí está. ¿Sí? sí, Entonces, vamos a sustituir el valor de B
en la ecuación de estrellita. ¿Qué nos dice esta ecuación estrellita? Es esta ecuación. Sobre esa ecuación vamos a escribir lo que vale B. En lugar de XB, sustituimos esto. Ahí está lo que vale B. ¿Correcto? Sí. Y entonces observemos, por favor, que A es un término que se puede factorizar, ¿verdad? Sí. A es un término que se puede factorizar, entonces esto es igual. Exactamente igual a multiplicar esto por A y voy a quitar la A de aquí. Voy a quitar la A de acá. Ahí está, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Es que entonces A es igual a CD al cociente que tiene CD sobre todo esto. Ese es justamente el valor. ¿Correcto? Sí, doctor. Entonces ahora retomamos la ecuación para B. Acá está la ecuación para B. Y vamos a sustituir A. Es igual. Pero ahora, en lugar de escribir A, escribir lo que realmente vale A. Esto es el cociente. Quedó no tan bonito. Ah, Eso es lo que vale B. Eso es justamente lo que vale B. Entonces, bueno, las soluciones al sistema son, por un lado A, que A ya es suficientemente compleja, y por otro lado B, el que es aún más compleja. Y ya está. Estas son las soluciones al sistema. Ahora, pero aquí hay un detalle importante. ¿Quién era A y quién era B? Si nosotros recordamos, A era la diferencial, la derivada en X respecto de T, y B era la derivada de Y respecto de T. Lo que estamos diciendo es que lo que hemos encontrado es, hemos tratado de resolver el sistema para encontrar justamente eso. Para poder decir, he hecho algo mal. Por favor.
que hemos tratado de decir que esto es la derivada en X respecto a la derivada en tiempo. Y que esto es la derivada de Y respecto al tiempo. Es pues encontrar una manera de calcular estas derivadas. Estas derivadas que en lo general van a ser nuestras incógnitas y vamos a tener que trabajar para poder encontrar, para poder simplificar estos valores, ¿no? Para poder encontrar una manera de simplificarlos. Y bueno, desde luego creo que eso debe ser posible. ¿Será, doctor? ¿Perdón? ¿Será? Bueno, Sí, sí. de hecho sí. De hecho, Newton encontró la manera de hacerlo. Ajá. Cuando nadie creía, nadie ni siquiera había reescrito este problema. Entonces, bueno, nuestro primer paso va a ser justamente reencontrarlas. Hay que recordar algunas cosas. Hay que recordar el hecho justamente de que D, hay que recordar que justamente a D, D es igual a R más EX. Entonces creo que ahí hay algo que puede funcionar. Puede de alguna manera funcionar. Porque esta expresión X sobre R más E es una expresión como si hubiésemos dividido en X, aunque es por un lado el inverso, pero bueno, tendríamos que pensar cómo se da esta equivalencia, pero creo que este hecho nos puede ayudar el caso de que D es igual a R más R a X. Y bueno, creo que con esto podemos terminar nuestra sesión del día de hoy. Ya nos queda poco en nuestro curso. Creo que la siguiente sesión vamos a lograr demostrar la ley de gravitación de Newton. Y eso será muy interesante. Demostrar justamente la ley de gravitación de Newton. Uno de los trabajos más importantes en la historia de la física, si es que no es posiblemente uno de los trabajos los más influyentes de todos los tiempos. Entonces, no es un trabajo inmediato, es obvio, es la ley hecha por Newton en el siglo XVIII, pero es un trabajo hermoso revisar y que siempre en la mayoría de los cursos de física lo asumimos, ¿verdad? Lo citamos, pero pocas veces tenemos el tiempo o nos damos la oportunidad de tratar de escudriñarlo un poco y saber de dónde viene y cómo